Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 8 de la mañana del 4 de octubre del 2021, damos comienzo a nuestra clase de la semana de hoy. Bueno, ¿cómo les fue en la actividad? Vamos a mirar, ¿quién quiere que revisemos la actividad? ¿Hay alguno que le interese que la revisemos? Cuando hacemos una revisión de una actividad, esa persona sale beneficiada en el sentido de que se mira qué cosas tiene equivocadas y las puede corregir para volverlas a presentar. De antemano siempre les he dicho que hay algunas personas que no han venido presentando las actividades y obviamente yo ya vengo calificando todas, ¿sí? De hecho ya tengo todas las anteriores, falta la de esta semana. Las que no hayan presentado se les ha calificado con una nota de 0 y eso pues obviamente los va a golpear en la medida en que pues obviamente no presenten justificación de por qué no presentar. Bueno, entonces, como nadie quiere, digamos, presentar, voy a compartir y voy a arrancar el tema. Entonces, esto pues nos permite evidenciar que me imagino que todas las cosas estarán bien. Quiero compartir para que ustedes vean, mire, en la actividad de hoy hay 11 personas que no están viendo la plataforma. Sí, señor. Hay 11 personas que no han entregado actividad. En la de la semana pasada hay 9. Buenas, profe. En la anterior hay 6. Entonces, esto con el ánimo de que, por favor, ustedes le avisen a los compañeros que no hayan presentado actividades, que pues obviamente se comuniquen conmigo para mirar cómo podemos solucionar eso. ¿De acuerdo? ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, acá saludándolo, profe. Ok, listo. Buenos días, profe, yo también, acabo de llegar. Ok, entonces vamos a arrancar con la semana de hoy. Hoy la actividad número 7 va a ser ya la entrega final de nuestra propuesta para poderla evaluar ya como proyecto, como parcial. O sea, la actividad que van a entregar esta semana vale el 20%, el 15% de la nota, porque las actividades vale el 20%. Entonces, para que le pongan todo el cuidado del mundo, para que le dediquen el tiempo y puedan sacar adelante esa actividad. Entonces, veníamos en este proceso creando una propuesta que tenía como sentido, como objeto, hacer una comunicación para educar o concientizar el ahorro y uso eficiente del agua, entendido de que hay una necesidad sentida en la población de Pereira. Cada día vemos cómo en el planeta se viene agotando el agua y en esta razón nos debe mover para tratar de garantizar que ese patrimonio natural, que es de todos los colombianos, pues obviamente lo podamos tener. Para ello hice una investigación a través de unos documentos, bien sea los que se entregaron, bien sea cada uno tenía libertad. Yo coloqué algunos ejemplos, creo que algunas se alcanzaron, digamos, no se pudieron abrir, pero en términos generales la idea era que pudieran hacer una revisión de documentos que les permitiera dar ideas de cómo plantear alternativas de ahorro y uso eficiente de agua. Igualmente iban unos documentos para que les dieran unas ideas de uso de las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, y con esta mezcla de estos dos elementos poder ir construir ya de manera concreta, real, la propuesta que teníamos. Esa propuesta debía tener una breve descripción del problema y de la campaña, un objetivo, una propuesta de la campaña y haber hecho esta matriz de planeación. Ahorita yo me levanto temprano, estuve revisando unas de estas matrices. La verdad, las que alcancé a revisar las veo muy incompletas y esto pues obviamente genera, digamos, que uno no tenga la claridad suficiente para poder realizar, digamos, el ejercicio. ¿En virtud a qué? A que cuando yo tengo una actividad, voy a poner aquí, recopilar información para construir, llamemos, los guiones. El guión es lo que yo voy a hacer en un videoclip o en una grabación.
Entonces, digamos, ahí tengo la actividad, pues obviamente yo tengo que plantear cómo lo voy a hacer, qué es la metodología. Entonces, yo tengo que hacer una búsqueda booleana de documentos, con base en ellos, hacer una revisión de qué documentos son y a partir de allí, pues obviamente sacar lo que yo necesito. Establecí una metodología que me da unas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Las tareas que tengo que hacer. Uno, establecer en qué buscadores voy a hacer la búsqueda booleana. Solamente lo voy a hacer en Google Académico, lo voy a hacer en otros buscadores que se tengan. Entonces, ya tengo una tarea. Dos, voy a seleccionar 5 o 10 documentos que tengan que ver con el ahorro y uso eficiente de agua. 3, voy a reunir unos documentos que tengan que ver cómo hacer una campaña de concientización para eso. Entonces, yo ya tengo unas tareas. Una tarea que me va a permitir ir disgregando cada uno de los elementos. ¿Para qué? Para poder yo planearla en qué semana voy a hacer. Entonces, yo puedo marcar cada una de las actividades. Yo puedo tener en esta primera actividad unas 10 acciones o 10 tareas. Entonces, yo lo digo, lo voy a hacer en la primera semana y establezco qué recursos se tienen. Entonces, necesito computador, necesito internet, necesito, qué sé yo, de pronto unas hojas en blanco para poder rayar y hacer una ayuda de memoria. Entonces, esto me ayuda en términos generales a tener una visión mucho más clara de lo que es la planeación. Cuando yo no hago este tipo de cosas, ¿qué es lo que me genera? Empieza un proceso de improvisación y los procesos de improvisación, en el caso de los ingenieros de sistemas y computación, generan todos los errores del mundo. Recordemos que cuando ustedes más adelante van a diseñar un programa, ¿sí? O van a crear un lenguaje, como lo quieran llamar, automáticamente un error modifica absolutamente todo el ejercicio, toda la tarea que ustedes van haciendo como ingenieros. Entonces, de ahí la importancia de que desde el primer semestre empecemos nosotros a generar un proceso de planificación de cada uno de los ejercicios que vamos haciendo. Y en esta materia que se llama desarrollo del pensamiento lógico, una de las tareas fundamentales está en eso, en poder construir la planificación de los ejercicios que estamos haciendo. Recordemos que esa era la segunda actividad que teníamos dentro de esos 4 puntos que teníamos para poder solucionar un problema. El primero, entender claramente el problema, y el segundo, hacer una planificación para poder nosotros tener claros y a partir de allí ejecutar esa planificación para poder en el último peldaño poder hacer una retroalimentación o evaluación de si la respuesta a esa necesidad, a ese problema, a esa pregunta, lo tenemos hecho. Digamos, se consiguió. Desde ahí que en términos prácticos nuestra planificación de nuestra propuesta sea fundamental, porque ya lo tenemos claro cuál es el problema. Ahora estamos construyendo lo que vamos a hacer. Y esta matriz de planeación juega un papel fundamental. Recordemos que aquí nos va a permitir nosotros saber, poder, digamos, calcular y limitar los tiempos que tenemos. Ya lo decía, no podemos pasar de 6 semanas dentro del proceso. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos, esta es la semana séptima, y lo que estamos haciendo es que 7 y 6, 13, estamos más o menos al borde para poder nosotros llegar a un proceso de evaluación de esa propuesta y con base en ello evidenciar si realmente el ejercicio cumplió con el acometido que tenía. Si bien es un ejercicio académico, la idea es que cumpla con todos los pasos. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta cómo se hace, digamos, este tipo de proyectos y cómo de alguna forma nosotros podemos evidenciar los resultados. Es importante que lo tengamos en cuenta para que a partir de allí podamos nosotros evidenciar claramente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y a partir de ello poder sacar adelante este proceso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Y si No, alguien... profe, no. Perdón. Bueno, todo está bien. Ok. Vamos a ver unos ejemplos. Mire lo que digamos, yo traté de sacar unos ejemplos que me permitiera visualizar eso. Entonces, yo tengo unas actividades. Miremos las actividades de este primer ejemplo. Promocionar las redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube de la campaña para llegar a más usuarios.
esta es la actividad. ¿Qué metodología? Promocionar la cuenta de la campaña a través de cuentas más famosos que tengan contenidos de educación ambiental y que estén dispuestos a hacerlo. Las acciones, contactar las cuentas de los usuarios reconocidas para que promocionen la cuenta y más personas se interesen por el tema. Y coloco lo que se va a hacer cada una de estas semanas, recolectar a los usuarios de cuentas reconocidas con un ambiente ecológico, contratarlos y verificar que estén dispuestas a promocionar esa cuenta, recibir a los nuevos usuarios con posibles contenidos que se verán en la página. Miren lo curioso, digamos, de este primer ejercicio que traigo a colación, ¿sí? Este ejercicio que traigo a colación, en esta sola actividad, está gastando 3 semanas, lo que evidencia claramente que cada una de ellas las está haciendo simultáneamente semana a semana. ¿Para qué? Pues obviamente para poder, dinamizar las diferentes semanas y con base en ello, pues obviamente tener unos mayores resultados. Segundo, encuestas de consumo de agua en Instagram. Plantear una serie determinadas de preguntas que permita evaluar si el consumo de agua de una persona es adecuada o deficiente. Subir a las historias de la cuenta de Instagram de la campaña, la cuenta para que los usuarios la llenen. Plantear las preguntas, subir la encuesta, adaptar las siguientes actividades según el promedio de consumo de los usuarios. Tercera actividad, secuencia de tips de TikTok, subir 3 veces a la semana un tip sobre el consumo de agua para que los usuarios lo implementen a partir de la recolección de los tips sobre el ahorro de agua, subir 3 videos cortos cada semana en modo de recomendación a los usuarios, escoger los tips que se recomendaran a partir de las necesidades de los usuarios, preparar los 3 videos que se subirán cada semana y terminar la actividad a la 4ª semana para un total de 12 videos. Retos en YouTube. Hacer un reto de 30 días donde se motive a los usuarios a ahorrar agua en sus hogares, subir un video donde se explique detalladamente qué es lo que se hará cada día en el reto y escoger los diferentes retos, subir los videos y promocionar los diferentes retos. Semana de concientización, subir la información respecto a la situación de varias personas que no tienen acceso al agua, tomando varios videos y datos y cortos respecto a la situación que vive ciertas personas que no tienen acceso al agua. Recolectar estos videos, subir toda la información y generar un impacto desde el privilegio de las personas. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este primer ejemplo generó una serie de actividades con, de alguna forma, una descripción sencilla de la metodología y unas acciones que fueron establecidas semana a semana. Si uno quisiera, podía entrar a detallarlas más, ¿sí? Y esto pues se puede hacer en la medida en que yo quiera, digamos, hacer y poder establecer el reto. O muchos de los casos, si lo tengo establecido aquí, entonces puedo colocar todo esto que está aquí como actividades e irlo marcando con una cruz semana a semana cada una de estas actividades. ¿Para qué? Para que en la práctica me ayude a mí a poder generar como un control y un manejo de esas acciones que voy a hacer por semana. Pues yo lo hice de esa manera, como que no escribí como lo que iba a hacer en la semana, sino que como que lo marqué. Ok, pero describiste las actividades aquí. Sí, y la metodología. Exacto. Ok, eso está bien. Esta es otra forma de hacerlo, si se da cuenta. Pero si yo llego y cojo lo que tengo aquí en esta primera acción, la primera semana, y lo paso dentro de este primero como una acción, y este segundo como otra acción, y este tercero como otra acción, yo puedo marcar una X en cada una de ellas, sí, y me va a dar que esa actividad está cumpliendo esta acción determinada. ¿De acuerdo? Entonces, sí, esa es la forma, digamos, como uno puede entrar a generar ese proceso de planificación. Entonces, por ejemplo, lo que tú hiciste es válido en la medida en que hayas detallado las acciones que vas a realizar dentro de esa actividad basado en la metodología que has propuesto. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. Mire, digamos esto. Ocurrió lo mismo, ¿sí? Entonces, estableció una actividad, un informe, se hace un uso de un Telegram, de un blog. Igual, si uno mira, cada una de estas son unas acciones que yo pueda escribir y podría establecer
en cada una de las semanas esa actividad que me iba a ayudar. Pero además aquí quería mostrarle a los recursos, o sea, en términos reales, ella necesita un uso de una página web, un uso de un Telegram, un uso de unos resúmenes de información a compartir y la creación de unos cuestionarios. Entonces, aquí quería mostrar era cómo para mí juega un papel fundamental en cada una de las actividades estos recursos que yo voy a utilizar para que se evidencie claramente, digamos, la planificación de ellos. Entonces, yo puedo bajar estas acciones aquí a cada una de estas actividades y a partir de allí, pues obviamente darle un modelo mucho más adecuado. Entonces, importante el establecimiento de los recursos, porque esos recursos me van a permitir de alguna forma evidenciar claramente qué necesito y con base en eso que necesito, puedo yo entrar digamos, a buscar esos recursos y a conseguirlos para poder realizar las diferentes actividades. Aquí lo vemos en la forma como se los había dicho yo a ustedes. Se colocó las actividades. Esto, por ejemplo, esta persona la había podido colocar acá, pero la marcó como hizo su compañero en cada una de las acciones y marcó con una X lo que estaba haciendo en cada una de las semanas, estableciendo, digamos, cuáles eran los recursos. Entonces, nuevamente reitero que esto lo que nos ayuda es a generar un proceso de planificación mucho más acertada, saber qué tengo que hacer, qué tiempos tengo y con base en ello, pues obviamente mirar cuáles son los recursos que necesito para poder realizar la propuesta que yo estoy ejecutando y con base en ello poder tener la mayor claridad y poder hacerla en el menor tiempo posible. Entonces, esa es, digamos, la importancia que tiene la planificación dentro de un ejercicio académico como este. Si ustedes se van acostumbrando a planificar sus actividades, a planificar sus tareas, a planificar sus tiempos, estén completamente seguros que cuando estén terminando la carrera y cuando estén entrando a ejercer como profesionales, lo que ustedes van a hacer como ingenieros les va a ser muy sencillo en virtud a que tienen ya un modelo preestablecido en su cabeza de cómo planificar las cosas y eso les va a hacer que los ejercicios y las tareas sean mucho más fácil para poder diseñar, para poder crear, para poder, digamos, realizar esos trabajos que se les va a presentar a lo largo de su vida laboral. Entonces, importante dentro de la resolución de problemas el tema de la planificación. ¿Sí? Nosotros a veces los colombianos decimos, no, es que nosotros somos muy buenos porque las cosas nos salen nosotros sin planearlas. Nosotros somos muy dados a lanzarnos al agua y mirar a ver cómo nos defendemos. Obviamente siempre las cosas salen, pero no salen como uno las esperaría, no salen bien ejecutadas, tienen unos problemas, se presentan irregularidades. Entonces, importante que ustedes, más que nadie, ¿por qué? Porque los ingenieros de sistemas juegan en los diseños de los programas con toda una serie de pasos fundamentados que le va a permitir, obviamente, poder hacer el ejercicio. Entonces, de ahí que la planificación juegue un papel fundamental. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, el desarrollo de la propuesta, pues obviamente ya teníamos claro el problema, entonces estamos planificando y organizando nuestro plan de trabajo. Con base en eso, vamos a hacer unos trabajos previos de información y documentación que nos ayude a recopilar y poder diseñar las acciones de forma mucho más real y participativa, desarrollar esos contenidos, estudios llamémoslo investigaciones y puesta en práctica de esas acciones. O sea, lo que viene dentro de ese ejercicio a partir de la planificación es tratar de poner en marcha cada una de esas actividades. Entonces, si yo establecí recopilar información, hacer unos guiones, elaborar unos videos, editar esos videos, revisar esos videos y a partir de allí buscar la aprobación de esos videos y ahí sí subirlos, pues obviamente me va a dar todos esos pasos
que he establecido, porque pues obviamente a partir de la planificación hay unos trabajos previos de información y documentación que me va a permitir ya el diseño de esa acción de formación y participación. Lo voy a hacer con base en por ejemplo, si yo voy a hacer un video, ya lo dije, lo hacemos, es desarrollar los contenidos, ya ejecuto el video y lo pongo en práctica. ¿Es para qué? Para subirlo y verificar qué se está dando. Entonces, es una secuencia lógica de pasos que en la práctica me va a ayudar a mí ¿a qué? Me va a ayudar a que nos demos cuenta de que, digamos, nuestra tarea es estructurar unos pasos y con base en esos pasos poder ir haciéndolos. ¿Para qué? Para evitar los menores errores posibles y a partir de allí poder encontrar que nuestros ejercicios, la resolución de nuestros problemas, pues obviamente sean exitosos. Ya lo decíamos desde las clases anteriores, hay una serie de pasos que son fundamentales, ¿sí? Dentro de eso está la diagnosis del problema que nosotros estamos realizando o que vamos a realizar. Entonces, siempre nosotros vamos a hacer ese diagnóstico de esa situación problemática a fin de ¿qué? De poderla entender de las mejores formas y a partir de ello yo puedo hacer un estudio de viabilidad. Ese estudio de viabilidad me va a permitir ejecutarlo a través de una planificación, ¿sí? Que en términos prácticos para nuestro caso va a ir para ser ejecutada en redes. Entonces yo empiezo a elaborar digamos, el proyecto como tal y lo que hago es que una vez tengo elaborado, consigo las redes, hago la ejecución de esas tareas y pues obviamente verifico en la puesta en práctica de ello si se cumplió con el ejercicio que yo quería, que para nuestro caso es la concientización, educación en el ahorro de uso eficiente de agua. Entonces, es un esquema que sin darse cuenta yo lo puedo tener lineal, lo puedo tener cuadriculado, lo puedo tener en esta forma circular, pero lo importante es que lo aprendamos a tener en nuestra cabeza y que juegue siempre un papel protagónico en el ejercicio de la realización de nuestras tareas, de nuestras, digamos, problemas que vamos a enfrentar a lo largo de la carrera y que posteriormente lo vamos a hacer también en nuestra vida profesional. Entonces, tenemos, digamos, para nuestro caso de la propuesta, unos valores sociales y económicos dados, porque nos hemos dado cuenta de que en muchos de los casos nosotros no nos hemos puesto la tarea de verificar cuánta agua consumimos. Entonces, lo que evidenciamos claramente es que no tenemos una conciencia clara de lo que son esos valores sociales y económicos de ese recurso. Sociales en el entendido de que el recurso agua está dado para toda la gente y económicos que sin darnos cuenta hay unas inversiones para potabilizar el agua, para colocarlas al servicio de la gente. Entonces, eso sin darnos cuenta no lo valoramos porque nosotros tenemos el agua y lo que hacemos es abrir la llave y consumirla. Entonces, de ahí que eso podría ser uno de esos elementos que nos permitiría evidenciar claramente un diagnóstico social, empezar a mostrar claramente cómo se potabiliza el agua, qué inversiones se tienen que hacer para llevar en tubería, en infraestructura, a nuestras casas el agua, que eso no lo vemos porque nosotros cuando llegamos a una casa ya el agua está allí, pero no nos hemos dado cuenta de todo lo que ha costado llevar el agua hasta ese lugar. Entonces, importante, digamos, dentro de ese diagnóstico que lo he denominado social, tener eso. Los valores ambientales, digamos, y en este caso de nuestra región del agua, como elemento fundamental. Entonces, ya lo estamos viendo, se lo decía anteriormente, desde un aviso de prensa hasta los estudios recientes de el agua, evidencia claramente cómo en regiones, llamémoslas andinas como estas, pues obviamente el recurso agua se ha venido agotando. Ya la disponibilidad de agua cada vez es menor en virtud a que ha empezado a hacerse variaciones climáticas, el cambio climático ha empezado a generar estragos y con base en ello, pues estamos siendo perjudicados con respecto a la cantidad de agua que se llega a nuestra ciudad. Pero esto aunado con un elemento fundamental, es que el desarrollo de la ciudad de Pereira y de la región del eje cafetero se ha venido incrementando, o sea,
Cada día hay más edificaciones, hay más gente que migra de las grandes ciudades, Medellín, Cali, Bogotá, a estas regiones, y esto está haciendo que la población día a día aumente, lo que quiere decir que también demanda el agua, y si no aprendemos a generar unos procesos de concientización en la valoración ambiental que tiene el recurso, pues obviamente vamos a tener inconvenientes. El otro valor ambiental que puede tener son el de las aguas residuales, porque lo que nosotros hasta este momento hemos venido trabajando es el tema del agua potable, el consumo del agua. Pero sin darnos cuenta, cada vez que consumimos agua, estamos generando unos vertimientos. O sea, cuando ustedes se bañan, el agua, digamos, utilizada se va por un sifón, y una de las grandes preguntas es ¿a dónde va a parar esa agua? ¿Sí? Igual la de lavaplatos, igual la de digamos, donde se lava la ropa, el de la lavadora, o el de, digamos, los sitios donde se lavan la ropa, igualmente el agua que utilizamos para hacer el aseo, el agua de los sanitarios. Entonces, toda esa agua se convierte en aguas residuales, en un agua que sale de nuestros hogares, que normalmente es conducida por tuberías, y en la mayoría de ciudades de nuestro país, esas aguas residuales no son tratadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se genera un tratamiento físico-químico que le permita, obviamente, precipitar esos contenidos que tienen esas aguas servidas, y tratar de volver el agua un tanto limpia a los recursos hídricos. No, por el contrario, lo que hacemos es vertir a las fuentes hidrográficas las aguas contaminadas. Entonces, lo que estamos viendo es que los costos de ciudades aguas abajo, de donde se toma, por ejemplo, los municipios que toman aguas abajo del río Tun, sin darnos cuenta, están recibiendo también muchas de las aguas utilizadas de los ciudadanos de Pereira, y ellos están expuestos a mayores niveles de enfermedades, a mayores niveles de, digamos, de morbimortalidad en virtud de eso. Entonces, importante que ese valor ambiental también lo empecemos nosotros a identificar dentro de ese diagnóstico. ¿Para qué? Para generar unos valores culturales y patrimoniales. Es eso que se entiende. Eso es lo que nosotros queremos buscar a través de este tipo de propuestas. Es poder empezar a construir unos modelos sociales que entiendan, comprendan y aprendan la importancia del ahorro y uso eficiente de agua. ¿Para qué? Para que cada vez veamos de que ahorrando el agua, pues obviamente estamos también haciendo menos vertimientos, y en la medida en que nosotros recojamos muchas de esas aguas que no son negras, o sea, no de la de los sanitarios, sino por ejemplo la de los lavaplatos, la de las lavadoras, la de, digamos, la que nos lavamos las manos, que se denominan aguas grises, podríamos empezar a reutilizarlas, y con base en ello, pues obviamente podríamos hacer un mejor uso de estos elementos. Entonces, esto es lo que quiere decir, digamos, a grandes rasgos, un diagnóstico social, cuando incorporamos una serie de valores que les está permitiendo a las personas que de alguna forma ellos puedan empezar a generar modificaciones en sus comportamientos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando a través de lo que es este ejercicio que nos estamos haciendo. Es poder nosotros entender la importancia de crear un modelo social que permita incorporar dentro de ello los valores socioeconómicos, valores ambientales y valores culturales y patrimoniales, para que la conciencia que ellos van a tener o van a crear, pues obviamente sea diferente a las otras. Y ahí estaríamos logrando el propósito que nosotros tenemos con el ejercicio de nuestra propuesta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sigamos. Entonces, nosotros, digamos, dentro del ejercicio tenemos que hacer una validación de si lo que estamos haciendo con ese diagnóstico social, creando un nivel de conciencia para que hagamos ese modelo social que tenemos, es viable desde el punto de vista técnico. ¿Y qué es eso? Uno de la viabilidad puede estar dada en los recursos que uno tiene para que en términos prácticos la propuesta se realice. Entonces, el primer elemento que tiene que tener es, digamos, la capacidad que tenemos nosotros
dentro de nuestro conocimiento para realizar el ejercicio. O sea, tenemos la capacidad, en clases anteriores habíamos visto eso, si nosotros teníamos esas habilidades y por ende el primer ejercicio dijimos no tenemos la capacidad, nos fuimos a uno más sencillo que nos daba la posibilidad. O sea, desde el punto de vista práctico, si tenemos esas habilidades y podemos hacer el ejercicio, es el primer elemento. Segundo, si tenemos los recursos técnicos, tenemos el computador, tenemos las cámaras, tenemos los, llamemos, smartphones o teléfonos móviles que nos permitan a nosotros poder realizar este ejercicio. Y en muchos de los casos, si se requiriera, digamos, recursos económicos, si podríamos asignar esos recursos. Para nuestro caso no lo tenemos, porque lo que estamos haciendo es que lo vamos a subir a plataformas que son de libre uso, obviamente con la utilización de los requerimientos que cada una de las plataformas establece. Entonces, ahí uno mira esa viabilidad técnica que nos va a permitir de alguna forma hacer la identificación y la priorización de esas medidas que yo voy a hacer. ¿Para qué? Para que la propuesta de ese proyecto de educación ambiental juegue un papel protagónico, juegue un papel fundamental. Entonces, en términos prácticos, siempre que ustedes vayan a hacer un ejercicio de construir una plataforma, de construir un programa, de diseñar X o Y necesidad, es importante desde el punto de vista práctico tener claridades y hacer esa viabilidad técnica para poder nosotros saber si lo que yo voy a hacer es viable o no es viable. Entonces, es fundamental. En el caso nuestro ya lo chuleamos. ¿Por qué? Porque tenemos la viabilidad técnica para poder realizar la propuesta de concientización en el ahorro y uso eficiente de agua. Entonces, una vez hecho esto, pongo en marcha, digamos, el ejercicio. ¿En cómo lo pongo en marcha? Ya lo dije anteriormente, haciendo la planificación. Una vez tengo la planificación, empiezo a realizar esas actividades y dentro de cada una de esas actividades, basada en la metodología, cada una de las acciones. Y una vez voy haciendo las acciones, empiezo a generar el desarrollo del mismo proyecto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ese proyecto con cada una de las actividades se evidencie su realización. Y una vez, digamos, yo termino cada una de esas actividades, las puedo subir, en este caso, a las plataformas y empezar a mirar cuál ha sido, digamos, la reacción que han tenido con base en, digamos, en la propuesta que cada uno de ustedes va a hacer. Y ahí es donde yo entro a generar un proceso de evaluación, sí, digamos, progresiva de la propuesta, como también puedo evidenciar claramente la evaluación progresiva de cada una de esas acciones que yo pude haber colocado dentro del proceso de planificación. Entonces, importante entender que el desarrollo de mi propuesta está en la ejecución misma de cada una de las actividades y de las acciones que cada una de esas actividades tiene en los tiempos determinados. Y eso me va a dar que obviamente yo tenga la capacidad controlada y tenga todas las actividades de manera controlada para poder realizarla y poder evidenciarla. Entonces, esa matriz de planificación que ustedes han venido realizando, al tenerla así, con los recursos, ustedes tienen un control y un manejo de ello, ¿sí? Porque si yo no tuviera digamos, implementos yo requiero para hacer cada una de las acciones, pues cuando voy a hacerla digo, ay, yo no tengo grabadora, ay, yo no tengo cámara fotográfica, ay, yo no tengo computador, ay, yo no tengo internet. Entonces, ¿qué es lo que genera? Pues que automáticamente bloqueo la realización de esas acciones y estoy frenando todo mi proceso de planificación. Entonces, de ahí la importancia que juega la planificación dentro del desarrollo de cualquier proyecto. Es tener la claridad meridiana de qué necesito, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y a partir de allí, pues obviamente poderlo ejecutar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Cómo crear una campaña de comunicación? Entonces, vamos a hacerlo en 8 pasos para que cada uno lo tengamos claro dentro de nuestro modelo mental. El primero es definir y cuantificar cuál es el objetivo que nosotros vamos a tener. Recordemos que para todos hemos unificado el objetivo que nos va a permitir tener una unidad de criterios en la evaluación que vamos a hacer de ese ejercicio. Entonces, nuestro objetivo es claro, es buscar concientizar a las comunidades de la ciudad de Pereira en el ahorro y uso eficiente del agua.
Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces, vamos a concientizar con ello. Al tener ese objetivo claro, vamos a mirar cómo escogemos el público al cual le vamos a llevar esa propuesta. Entonces, lo vamos a hacer abierto. Entonces, si lo vamos a hacer para toda la población, tiene que ser muy general, porque recordemos que ahí van a verlo niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, todas las posibilidades están abiertas. Entonces, yo no me puedo ir con una propuesta cerrada con muñequitos, porque de pronto no les va a llegar a todas el público objetivo. Entonces, yo tengo que tenerlo muy claro para quién es ese público objetivo. Entonces, importante que nosotros lo establezcamos, y lo vamos a hacer en términos generales para toda la población, o lo vamos a hacer en particular para un público objetivo específico: jóvenes, niños, adultos mayores, mujeres, mujeres cabeza de hogar, madres de familia, etc. El tercer punto es la selección de los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el medio de comunicación que vamos a establecer? Entonces, ya algunos de ustedes han establecido que lo van a hacer por medio de videoclips por YouTube, o lo van a hacer por Instagram, o lo van a hacer por Twitter, o lo van a subir a Facebook, o van a hacer una página web y van a enlazarlo a estas redes. O sea, cada uno tiene, digamos, esa claridad de, digamos, en términos prácticos, cuál es el medio de comunicación que yo voy a utilizar. A partir de allí, pues obviamente viene el establecer, digamos, un presupuesto. ¿Qué es ese presupuesto? En muchos de los casos es la parte económica. En otros de los casos es poder uno, digamos, diseñar de forma clara lo que yo requiero para poder ejecutar la propuesta. Entonces, requiero de un computador, requiero de una cámara, requiero de un tiempo, requiero de unos elementos, llámese físicos, llámese de tiempo, llámese de experiencia, llámese digamos, de apoyos que de alguna forma pues se van a hacer. Una vez tengo eso, tengo que diseñar contenidos. Esos contenidos están dentro de, digamos, un guión que me va a permitir establecer qué voy a decir, cómo lo voy a decir y cuándo lo voy a decir. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a generar en ese primer ejercicio un nivel de concientización en la necesidad de ahorrar el agua a través de sitios que no tienen agua, como lo vimos en uno de los ejemplos. Entonces, yo voy a establecer, voy a buscar esos lugares, voy a ir y voy a grabar esos videos para que evidencien claramente que hay personas que no tienen la posibilidad de tener el agua en su grifo de llave. Un ejemplo, aquí tenemos lugares en la ciudad de Pereira donde el agua no le llega a las casas. Hay unas pilas públicas, y esas pilas públicas la gente tiene que ir a tomar el agua y llevarlo para su casa. Entonces, eso ya demuestra claramente que, digamos, hay una desigualdad en esto. No todo el mundo tiene esa capacidad. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que en muchos de los casos estos lugares, sin darse cuenta, en virtud a qué, a que no hay un control, a que no hay un manejo adecuado, pues obviamente son lugares donde se desperdicia de mayor forma el agua. Entonces, es importante un poco establecerlo. Después viene la definición de ese plan de acción: cómo, cuándo y cuánto va a durar. Entonces, esto, digamos, en la práctica juega el papel fundamental de lo que decíamos: poder establecer con claridad qué actividad, bajo qué metodología, qué acciones, de qué tiempo y con qué recursos juega. Obviamente, de pronto cuando hice la presentación lo hice al revés porque tenía el número 4, pero el orden adecuado es, después de la selección del medio de comunicación, definir el plan, los contenidos y establecer el presupuesto. Una vez tengo eso, asigno responsables. ¿Quién es el que va a hacer cada cosa? En este caso, es cada uno de ustedes. O sea, ustedes tienen que planear, ejecutar y evaluar. Entonces, planeo lo que necesito, ejecuto cada una de las actividades y las tengo que subir y además medir. Y una vez hecho eso, lo que vamos es a definir los instrumentos de medición para poder hacer la evaluación de la propuesta y ver si realmente
pudimos impactar a la gente, si hubo gente que hizo comentarios, si hubo elementos dados que me van a permitir a mí evidenciar claramente que el ejercicio que yo ideé, que construí, que desarrollé y que puse en marcha, pues obviamente logró el propósito de que era poder empezar a generar un proceso de concientización de la población de Pereira en el ahorro suficiente del agua. Entonces, como vemos, digamos desde el punto de vista práctico y real, el tener un esquema y un modelo mental me va a permitir de alguna forma poder tener cada una de esas secuencias de pasos organizados y ordenados que me van a llevar ¿a qué? A que yo tenga una propuesta exitosa o por lo menos tenga una propuesta ejecutada que conlleve, digamos, la valoración de un ejercicio, la valoración de la solución a un problema y con base en ello mirar si definitivamente el logro que yo tenía planteado a través del objetivo pues obviamente se pudo cumplir. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, este esquema, porque nos va a ayudar muchísimo a poder que nosotros empecemos ese proceso de ejecución de esa idea. Recordemos que para ustedes como ingenieros de sistemas, el tener un problema y hacer una secuencia de pasos nos va a llevar a que mentalmente vayamos viendo en muchos de los casos cómo se van a diseñar los programas, porque recordemos que muchos de los programas es un paso a paso que les va a permitir, obviamente, todas esas variables poderlas incorporar y a partir de allí poder desarrollar y correr un programa que ejecute determinados elementos dados. Es importante nuevamente decírselo, de que en esta asignatura de desarrollo del pensamiento lógico lo que buscamos es eso, es que ustedes desde el punto de vista práctico aprendan a hacer esquemas mentales que conlleven una secuencia lógica de pasos para poder realizar, ejecutar y evaluar una propuesta a una situación problemática que a ustedes se les vaya a colocar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con base en ese esquema? No, profe, no hay. ¿Cómo crear esa campaña de esos 8 pasos? Entonces, ya lo dijimos, vamos a determinar el objetivo de la campaña, ya lo sabemos que vamos a generar un proceso de concientización. ¿Para qué? Pues obviamente para que la gente se dé cuenta que a veces tenemos un consumo exagerado del tema del agua. Muchos se dieron cuenta cuando arrancamos este ejercicio cuánto se estaba consumiendo en sus casas y veíamos cómo estábamos sobrepasando unas medias que, digamos, son las que se establecen para una población como la nuestra. Nosotros tenemos más o menos un promedio para una familia de 5 personas de 100 litros diarios y estamos evidenciando en algunos casos 150, 160, 180, 200 litros y esto evidencia que estamos en un porcentaje alto de consumo exagerado que sin darnos cuenta, pues obviamente esto va a hacer que ese recurso no sea sostenible. Entonces, de ahí que para todos el objetivo casi es el mismo, generar niveles de concientización en la población de la ciudad de Pereira para el ahorro suficiente del agua. El segundo punto, nuevamente reitero, tienen que establecer cuál es el público objetivo. Yo puedo hacer un programa para niños. Entonces voy a diseñar un programa para niños en la edad escolar, o sea, de 4 a 7, 8 años. Entonces, ya si yo tengo esa población objetivo, automáticamente el diseño de lo que yo voy a hacer es muy diferente para una persona mayor o un adulto mayor. Entonces, importante que ustedes establezcan cuál es su público objetivo. Si son niños, si son jóvenes, si son adultos mayores, si son mujeres cabeza de familia, si son madres de familia que controlan y manejan este tipo digamos, que son las que manejan el hogar. Entonces, es importante que nosotros evidenciemos ese público objetivo para poder, a partir de allí, diseñar lo que nosotros queremos. Seleccionamos el medio, canal o el entorno de comunicación, entonces vamos a decir qué medio es un medio visual, entonces vamos a tener una grabación, es un medio auditivo, vamos a tener un podcast o es un medio escrito, entonces vamos a tener una página web, vamos a tener unos canales, llámese YouTube, llámese
digamos, Instagram o Facebook a través digamos, de mensajes de voz o hasta el mismo WhatsApp nos puede servir. Y obviamente lo que hacemos es establecer esa red de comunicaciones entre usted que está queriendo emitir un mensaje y los receptores, que es esa red de personas que se van a tener allí. Ya basados con ese público objetivo, pues obviamente ese diseño, pues obviamente va a ser cambiante. El otro punto es digamos, lo que yo requiero, que está basado en un presupuesto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es con base en los recursos que cada uno tenemos. Recursos de información, recursos de investigaciones que hayan hecho al respecto, que ustedes vienen haciendo, ya ejecutar un plan y ya ponerlo en marcha. Pues la mayoría van a necesitar un computador, van a necesitar unos programas, van a necesitar un celular para hacer grabaciones, van a necesitar algunos elementos que generalmente nosotros ya los disponemos en virtud, obviamente, a esa capacidad tecnológica que hoy tenemos. Entonces, digamos, no vamos a tener ningún problema con base en ello. El contenido y los mensajes es donde juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque quizá allí es donde juega cuál es el mensaje que nosotros vamos a transmitir a las comunidades. Si ese mensaje no es lo suficientemente claro, pues completamente estemos seguros de que las personas no van a adquirir conciencia. Y ahí es donde juega un papel fundamental qué contenido yo voy a hacer en esos 10, 12 o 14, digamos, tics que vamos a enviar para poder generar niveles de concientización. Entonces, yo puedo arrancar con generar niveles digamos, de tocar y que la gente empiece a percibir que el agua se está agotando, pero igualmente puedo mandar mensajes que nos demos cuenta cómo desperdiciamos en cada uno de los lugares de nuestros hogares el agua. Podemos mandar mensajes en cómo podemos recoger agua y poder utilizar y no utilizar agua potable. Entonces, todo ese tipo de contenidos, pues obviamente son los que me van a permitir a mí establecer el tipo de mensaje que yo voy a poner en mi campaña, y a partir de allí, dependiendo de cuál es el público objetivo, diseñarla de la mejor forma. ¿Para qué? Para que ese mensaje les llegue, les toque las fibras más importantes del ser, y a partir de allí empiecen a generar esos valores que nosotros anteriormente vimos. Que ellos aprendan a respetar el recurso para poderlo tener a futuro, que entiendan y comprendan la importancia del agua como un recurso agotable y que de alguna forma empiecen a tener unos modelos culturales o un modelo social que garantice ese cambio. Ya, digamos, una vez teniendo eso, organizamos ese plan de acción, ese camino que ya lo tenemos, digamos, en un primer esbozo generalizado. Aquí ya vamos a establecer las acciones mucho más concretas. ¿Por qué? Porque ya tengo mensajes y contenidos. Entonces yo digo, estos mensajes y estos contenidos los voy a desarrollar. Son 10, son 12, son 15. Y con base en ello es que nosotros podemos desarrollar y establecer la responsabilidad. Aquí somos solos, lo que quiere decir que lo vamos a hacer nosotros, pero en la práctica, cuando yo trabajo en grupos, puedo establecer cuántos están dados. Entonces, importante que lo tengamos ahí en cuenta. Y una vez hecho, digamos, ya puesta en marcha la campaña, lo que vamos a hacer es establecer sistemas de medición y de control para que, digamos, nos demos cuenta si realmente la campaña cumplió con su acometido. Entonces vamos a ver qué reacciones tuvieron las personas, qué reacciones tuvieron esa red a la cual les llegaron esos mensajes y esa comunicación. Entonces hubo unos mensajes positivos, mandaron mensajes de aceptación, algunos pudieron mandar de rechazo. Todo ese tipo de elementos son importantes medirlos, porque ahí es donde en la práctica vamos a evidenciar claramente que el ejercicio que nosotros estamos ideando, pues obviamente va a tener una respuesta adecuada, una respuesta viable para poder generar esos esquemas de concientización. Entonces, esos 8 pasos son los que nosotros estamos realizando para poder llevar en una campaña de comunicación y de divulgación y poder generar ese proceso de concientización que queremos para ese problema que se está presentando en la ciudad de Pereira, que es el de el agotamiento del recurso hídrico.
Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre esos 8 pasos que son importantes que los tengan ustedes claros. ¿Para qué? Para que los puedan ejecutar. ¿Preguntas? Profe, cuando nosotros asignamos responsables, pues yo entiendo eso si estuviéramos, por ejemplo, en un trabajo en equipo o algo así, que por ejemplo tú encárgate de esta parte, tú de esa otra parte, pero si estamos hablando, por ejemplo, de esta campaña que es como más individual, como más llevada por nosotros, entonces eso quiere decir como que nosotros mismos autoencargarnos de cumplir con esa matriz de planeación que nosotros estipulamos, o sea, que en la semana uno, pues yo mismo me voy a encargar de elaborar lo que es este guión, de hacer la edición del video. Entonces va como por ese camino ese punto de responsabilidad. Sí, mire, ¿qué es lo importante que ustedes entiendan? Cuando yo estoy trabajando en un equipo, puedo establecer responsabilidades siempre y cuando entendamos que cada uno de los miembros de un equipo son responsables de eso. Entonces, si yo estoy trabajando con 3, 4 personas y veo cuáles son las experiencias, cuáles las habilidades, las capacidades de cada uno, y yo le estoy liderando un equipo, pues obviamente asigno esas responsabilidades y sé que me van a cumplir. En este caso, cuando solamente es la ejecución de una persona y coloco responsabilidades, automáticamente hay una relación, digamos, que va en un doble sentido. Es evidenciar las actividades que yo voy a hacer con respecto al tiempo que yo tengo. Porque cuando yo coloco muchas actividades, exageradas actividades, y tengo un tiempo limitado, de pronto no voy a alcanzar a hacer las actividades. Entonces, tengo que buscar quién me colabore, quién me ayude en ello, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de poder establecer esta matriz de planeación. Es porque cuando yo coloco, en este caso, soy yo, entonces tengo que tener claridades que en esas 6 semanas tengo que ejecutar todo, lo que quiere decir que yo puedo programar para cada una de las semanas unas actividades dadas. Entonces yo puedo decir, porque yo sé que ustedes tienen más materias, entonces voy a decir, yo los días miércoles que tengo el espacio de 2 horas para avanzar en esta tarea, voy a hacer esto, esto y esto. Entonces voy a decir, para este miércoles voy a desarrollar los guiones que voy a hacer en los 10 o 12 mensajes que voy a ejecutar. Entonces, empiezo a hacer los guiones y ya empiezo a ejecutar esas tareas. Y evidencio los tiempos con relación a todas las actividades que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que, digamos, pueda ajustarme esa variable que es el tiempo en los requerimientos de la propuesta que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es la importancia de establecer los responsables, porque a veces cuando yo no hago ese ejercicio de colocar quién es el responsable, y en este caso que soy yo, coloco muchas actividades y a veces también me siento presionado por ello y muchas de ellas no las voy a ejecutar, lo que quiere decir que puede que el ejercicio fracase. Entonces, de ahí la importancia de evidenciar esa relación que tiene la responsabilidad con el tiempo y el número de personas que son responsables de la ejecución del plan. En este caso es 1, entonces tengo que tener claro en los tiempos que yo voy a tener para poder ejecutar las diferentes acciones que yo he propuesto. ¿Te queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces ya lo tenemos y vamos a mirar. Entonces tengo un objetivo de la campaña, un público objetivo, unos medios o canales que me van a permitir comunicar, unos presupuestos, unos contenidos. Coloco esta parte porque es algo importante. Hasta este momento tenemos ideas, es importante los contenidos y los mensajes de la campaña. Tenemos un plan de acción, unos responsables y tenemos que construir de alguna forma unas formas de medir y de controlar lo que vamos a hacer. Entonces, importante los medios y canales en este momento del proyecto, cómo vamos a hacer, cuál es la red social y los mensajes que son la estrategia de ahorro y uso eficiente del agua. Esos 2 puntos son esenciales, ¿para qué? Para poderlos yo empezar a tener claros y poderlos ejecutar. Entonces, de ahí la importancia de ello. Ya lo dije, la planificación tiene sentido en la medida en que yo tengo un guión. Si yo no tengo un guión que comunicar, no tengo algo que comunicar, pues no hay un mensaje de comunicación. Si yo no tengo una plataforma, no sé cómo comunicarlo. Si no he preparado un computador, una cámara o un teléfono móvil, pues obviamente no voy a saber cómo realizarlo. Si no, digamos, hago lo que en el guión se tiene, pues obviamente no voy a saber cómo poderlo editar y organizar, y mucho menos lo voy a poder publicar.
Y si no publico, pues obviamente no va a tener un impacto. Entonces, si miro la parte positiva, planificando, digamos, cada uno de los pasos, ubicando la plataforma donde lo voy a colocar, preparando los equipos, realizando cada uno de los videoclips, las grabaciones, tengo elementos para publicar, los voy a publicar 1, 2, 3 veces por semana y voy a obtener el impacto que me va a medir lo que voy a hacer. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso es lo que buscamos con un ejercicio, que haya una secuencia de pasos lógicos que me lleven a ¿qué? A evidenciar claramente qué es lo que está pasando en la realización de este proyecto. He hablado de guión. ¿Qué es un guión? Es un esquema escrito que nos va a permitir establecer qué es lo que vamos a decir o cómo lo vamos a decir. Entonces voy a poner, por ejemplo, un guión que me determine cómo yo utilizo el agua en el lavaplatos. Entonces yo puedo evidenciar 2 momentos, lo que normalmente uno hace, que es colocar e ir metiendo plato a plato y lavarlo, ¿sí? Y evidenciar un esquema distinto, cuando yo tengo un balde o un recipiente que lo lleno de agua y ahí meto los platos y dejo que se hablan del tema, generando ¿qué? Un ahorro de agua. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje? El mensaje que yo escribo en ese guión es poder redactar eso. Voy a hacer 2 momentos. En el primer momento voy a mostrar cómo normalmente las personas lavan los platos. Voy a hacer una grabación de cómo las personas evidencian eso. Y un segundo momento donde muestro claramente cómo se puede generar un proceso de ahorro del agua utilizando un recipiente donde coloco los platos para que se remojen y se desprendan los residuos de comida y a partir de allí lo que hago es empezar a generar un proceso de enjuagar y digamos ya colocar los platos dados. Entonces, ya sin darme cuenta, ese guión me permite a mí tener en mi cabeza lo que yo voy a hacer. Entonces, y lo que empiezo a mirar es cómo lo voy a hacer, en dónde coloco la luz, dónde voy a empezar a grabar, quién va a ser la persona que va a lavar el plato. Entonces, todo ese guión me permite estructurar la idea que en la práctica, pues obviamente es lo que yo voy a hacer. Entonces ahí voy a analizar cómo voy a grabar, cómo se va a decir, si lo dice una persona la que está haciendo o hago la grabación y le coloco la voz sobrepuesta. Genero esos procesos de síntesis que me va a permitir obviamente saber que un mensaje que pase los 2.5 minutos es demasiado largo, entonces tienen que ser mensajes muy cortos, son videoclips que las personas lo vean y que se peguen y que comprendan. ¿Y esto qué le permite? Pues obviamente que evidencie que la persona va a sentir y ese sentir le va a permitir de alguna forma mover fibras para poder generar niveles de concientización. Entonces, importante dentro de ese guión es eso, es poder nosotros de alguna forma escribir lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer en cada una de lo que vamos a comunicar. ¿Para qué? Para analizarlo, cómo lo vamos a hacer, sintetizarlo y poder hacer que en ese videoclip o en esa grabación o en lo que yo tenga que hacer, pues obviamente vamos a hacer que las personas sientan. Y esto pues lo que busca es rápidamente generar esos niveles de concientización. Bueno, obviamente el tema de la plataforma juega un papel fundamental en el ejercicio, ¿sí? Los equipos, ¿sí? Cómo debo realizar el guión, ya lo traté de aclarar, ¿sí? Para poder llevar, digamos, cada uno de los elementos que me van a permitir poderlo realizar. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? Porque me quedan unos minutos. Entonces, vamos a revisar nuestra campaña, vamos a elaborar el esquema de esos guiones, o sea, vamos a hacer los guiones y a partir de allí vamos a mirar cómo esos guiones van a encuadrarse dentro de la herramienta que nosotros estamos dando. Para poder que en esta matriz que colocamos el tema que voy a en cada uno de los mensajes, la duración, cuánto va a durar 120 segundos, 100 segundos. ¿Cuál es el mensaje, señor? Es que como que se me entrecortó la última parte que dijo. ¿El de esta actividad o digamos, me devuelvo aquí? Sí, ahí, justo ahí. Entonces, vamos a hacer una revisión de la propuesta de la campaña que nosotros hicimos. Recordemos que nosotros ya tenemos un modelo donde está un esquema de planeación. Ahora vamos a hacer el guión. El guión que vamos a hacer tiene que tener el tema, la duración, el mensaje y la herramienta que vamos a utilizar. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en un esquema parecido a este, donde me dan el número de temas que yo voy a tratar, o sea, voy a tratar mínimo 10,
de ahí en adelante pueden tener, pero mínimo son 10. Entonces, ¿qué tema voy a tratar en cada uno? Entonces voy a decir, voy a tratar, digamos, ver el abuso en el consumo de agua, la duración, voy a durar 120 segundos. ¿Qué mensaje voy a mostrar? Voy a mostrar cómo hay personas que no tienen hoy la posibilidad de tener agua, ¿sí? ¿A través de qué? De un video, que lo voy a subir a YouTube, por dar un ejemplo. Entonces, cada uno de estos elementos me van a montar. Cuando yo coloco aquí el mensaje, entonces coloco lo que yo voy a desarrollar en este tema para poderlo evidenciar cómo lo voy a hacer a través de la plataforma. Y esto es lo que voy yo a subir, digamos, una vez o 2 o 3 veces por semana. Entonces, si yo digo y determino entre mi programación que voy a hacer 3 por semana, quiere decir que voy a gastar más o menos 3 semanas subiendo información cada día por medio para que la gente en la red donde yo tengo, pues obviamente tengan, estén impactadas o por lo menos las toquemos para poder llegar a esos niveles de concientización. ¿De acuerdo? Profe, esa parte de TIC no me quedó muy clara. O sea, es como la plataforma en donde se va a subir. Donde se va a subir. Entonces, si yo lo voy a hacer en YouTube, automáticamente sé que es un video. Y si es un Ok. video, entonces sé que tengo que mirar el mensaje. Con base en el tema y la extensión, ¿cuál es el mensaje que yo voy a entregar acá? Listo, profe. Sí. Profe, qué pena. Entonces, lo que vamos a mandar en la actividad 7 es este cuadrito. No, y todo lo demás, porque ya lo vamos a hacer, o sea, todo lo demás más este cuadrito. Revisamos la propuesta, si realmente cumplió con los requerimientos que vimos al comienzo, si cumplió completamente, entonces le adicionamos el guión y la enviamos toda la propuesta, porque lo que hicieron en la actividad pasada, más este cuadro, es el parcial de nuestro primer cohorte, que tiene una validez de el 15%. ¿De acuerdo? Profe, Señor. ¿me puede volver a repetir lo que es duración, extensión, esa casillita? Entonces, es el tiempo. Si yo voy a grabar un video, yo puedo decir cuánto va a durar el video. Entonces, ¿dura qué? 120 segundos. Quiere decir 2 minutos. Profe, pero Entonces, entonces, yo para calcular ese tiempo es como si estuviera redactando con un cronómetro, pues el guión. Y pues sí, ahí más o correcto. menos le calculo más o menos cuánto me duraría el video. Exacto. Recordemos que es importante que entendamos una cosa. Los guiones extensos conllevan ¿qué? Que la gente no los vea totalmente. Entonces, lo sugerido en este tipo de videoclips es que más o menos sea máximo 2 minutos y medio, exagerado 3 minutos. Más de ahí es perdido porque la gente no los ve. Desde ahí la importancia que nosotros entendamos que la duración y extensión de ese mensaje no sea tan extenso y que el medio que vamos a utilizar sea el adecuado para que la gente lo vea. Hoy por hoy la gente ve mucho este tipo de mensajes, ven videos, ven, digamos, elementos dados que en la práctica es lo que ha permitido impregnarse para poder generar los niveles de sensibilización. ¿De acuerdo? Profe, entonces en esta tarea de Classroom tenemos que volver a enviar ese documento. Correcto. El documento, si lo envían, porque yo voy a volverlo a calificar, ahorita voy a, digamos, en la actividad que voy a calificar de esta semana, ya lo tienen establecido. Entonces, Por eso usted pidió que lo hiciéramos en Word, para que... Sí, claro, es que a ese documento Word le adicionamos, además de la matriz de planeación, esta matriz que se llama matriz del guión. Ok, profe. Y lo suben, y básicamente es eso. ¿De acuerdo? Y también subimos los guiones. Yo, por ejemplo, si yo planteé 10 videos, entonces yo tendría que subir esa actividad anterior, pues con el esquema del guión y pues aparte subir los guiones. Sí, correcto. Y profe, sobre la matriz anterior, pues yo, por ejemplo, siento que sí me serviría para llevar un control, más la hice como de una manera bastante general. Sí. No sé, pues explicarla así sin verla, pues yo lo hice de esta manera. En la parte de actividades, yo como tal yo planteé 10 videos, entonces yo como tal puse son 11 filas como tal. 10 del video y la fila final pues consistía pues en Perdón un momentico. Juan José, un momento, voy a terminar una clase y ya me uno con ustedes a la clase. Perdón un momentico, Juan José. Buenos días, profe. Sí, hágale, no hay ningún problema. ¿Qué me estabas diciendo? Es que arranqué otra clase, entonces...
Ah, no, profe, no, entonces no. Pues si está en clase, no, qué pena. No, pero ya les dije que me esperaran un momentico. Entonces, sí, es válido. Lo que tenemos ya es el comienzo, tenemos la planificación, ahora vamos a desarrollar ese guión que está en esa matriz dada. Entonces, eso les va a permitir saber con exactitud cuántos elementos se van a generar, cuántos guiones, y con base en esos guiones me van a permitir establecer que ya los tiempos, y con base en eso lo que voy a hacer, porque vamos a tener que obligatoriamente llevarlos a cabo. ¿De acuerdo, Arnold? Sí, pero yo me pregunté si realmente, si realicé mi matriz la matriz del procedimiento. Es que no la he visto, Arnold, y hasta hoy voy a empezar a verlas esta tarde. No las he visto. Entonces no sé si ¿Ah? Pues siento que sí está bien, pero pues de una manera bastante general, o sea, abarca, no es tan específica como los ejemplos que usted nos mostró, pero pues yo, Entonces, yo entiendo que tengo que elaborar pues el bueno. guión y así. ¿Qué es lo que es importante, hermano? Es que entiendas que si ya las puede corregir, corrígela, y yo te voy ya porque el parcial ya debemos de haber hecho las correcciones que consideramos que se requieren para poderlo realizar. ¿De acuerdo, hijo? Listo, profe. Ok. Espero que les vaya bien en esta actividad, en este parcial. Por favor, los que tengan inconveniente, escríbanme en el WhatsApp. Yo los atiendo con el mayor gusto, les doy las explicaciones que requieran para que puedan presentar de la mejor forma el parcial. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Está bien. Nos vemos, Hasta luego, profe. profe. Gracias, profe.